Muy buenos días. Vamos a dar un minuto más para dar oportunidad a que se incorporen más espectadores y comenzamos. Gracias. Muy buenos días. Vamos a dar un minuto más para dar oportunidad a que se incorporen más espectadores y comenzamos. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar nuestro webinar de esta semana. El webinar de esta semana viene muy ad hoc a la situación y a la circunstancia que estamos viviendo debido a todo este tema de la contingencia, ya que si bien los sistemas de seguridad implementados en las organizaciones, pues de alguna u otra manera, pues están lidiando con esta gran amenaza que es el malware, pues esto se exponencia y digamos que vuelve más crítica la respuesta ante un incidente cuando nos encontramos en una situación así. Hay que entender, por supuesto, antes las bases y saber de qué se trata toda esta amenaza, cuál es su naturaleza y saber sobre todo cómo poder responder de una manera eficaz ante el malware. Hoy nos acompaña Jorge López. Me voy a permitir compartirles su semblanza. Jorge es un ingeniero en sistemas computacionales y cibernética. Tiene una maestría en gestión de tecnologías de la información con más de 10 años de experiencia en seguridad informática, pruebas de penetración, auditoría, análisis forense digital, cumplimiento regulatorio y apego a mejores prácticas de seguridad en configuración de dispositivos tecnológicos. Jorge tiene una experiencia muy rica. A destacar, me parece que es muy importante compartirles que ha reportado fallas de seguridad encontradas que ha detectado en investigaciones independientes, que ha reportado a líderes de la industria como Dell, como Fortinet, como Checkpoint, como FireEye. Y bueno, Jorge ha tenido la oportunidad de ser miembro del equipo de expertos para soporte de infraestructura tecnológica y oficial de seguridad y ciberdefensa en la conferencia Partes COP22, en conjunto con el Departamento de Inteligencia, esto para la Organización de las Naciones Unidas.
Muy importante comentar que Jorge tiene una gran experiencia como investigador de análisis forense e instructor para diversas entidades de gobierno y privadas de México. Y bueno, es un placer como siempre contar con él. Esperemos que tenga que nos pueda compartir como cada semana, como lo ha venido haciendo durante estas últimas semanas, su conocimiento. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, JP. Buenos días a todos los attendees del webinar de esta semana. Gracias por la introducción. Bueno, como vi, bueno, vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? Como bien comenta JP, el malware hoy en día es un tema que debe estar presente en toda mesa de discusión respecto a seguridad informática, respecto a tendencias de riesgo para cualquier organización, sin importar el tamaño. Es decir, con la evolución de la misma tecnología, lo que anteriormente se conocía como un simple virus, ya tiene alcances macro y que pueden llegar a tener impactos no solo pues digamos que de deshabilitar un sistema, ¿no? Ya existe elementos de malware que son denominados ciberterrorismo, ¿no? Entonces, este webinar pues va a tratar de exponer un poco de cómo estamos, hacia dónde vamos, qué tipo de malware hay y sobre todo qué tenemos que hacer para responder. Y lo más importante que creo que es más que saber qué hacer, es que saber qué es lo que no debemos de hacer como parte de una respuesta ya sea eficaz, ya sea de contención, dependerá. Vamos a entrar, ¿no? Me gusta mucho empezar con las noticias relevantes, es decir, información que está siendo fresca, ¿no? Que son cosas que están sucediendo más o menos en estos tiempos. Eh, Noticias de malware hay diario. Eh, no todos tienen el mismo alcance, no todos tienen el mismo impacto en las noticias normales o, bueno, en los noticiarios y demás. Pero para compartirles un poco más, aquí hay tres momentos importantes. Uno es un momento reciente, que es un malware que ahora usa Gmail para poder hacer ejecuciones de código en los equipos de que tienen abierto Gmail. Es decir, es una infección que no está precisamente guardada en Gmail, pero que tú puedes utilizar la plataforma para poder tener control de una máquina, ¿no? Ese digamos que es reciente, hace 2 semanas, hace 3 semanas, cosas así. Del lado derecho tenemos el famosísimo WannaCry. Es el malware, mejor dicho, que puso en jaque a todo el mundo por allá de 2017, empezando por hospitales, por Telefónica Movistar, perdón, Telefónica, que es la empresa esta de, no sé, el Telmex de allá o algo así. Y del otro lado, tenemos una noticia donde ya no solo buscan afectar un sistema, ya no solo es ejecutar y tomar control del dispositivo, sino empezar a generar dinero, generar a monetizar una criptomoneda a través del uso de recursos, bueno, computacionales que si bien en día son cada vez, las computadoras son más poderosas, tienen más capacidad, tienen más habilidades de procesamiento y demás. Imaginemos que esta intención de tener un malware que mina criptomonedas es obviamente un mundo de máquinas, miles y miles y miles y miles de millones de dispositivos seguramente están conectados a Internet y que pueden ser afectados para generar esa cantidad de procesamiento para generar 1 o 2 o 10 monedas de las monedas que sean. Y obviamente esas monedas, con los métodos de trading actuales, pues ya puedes tú generar algún beneficio económico, ¿no? Es decir, no necesariamente estás haciendo un daño, o sea, un terrorismo o un impacto, pero pues estás haciendo uso de recursos que no te pertenecen, ¿no? Más o menos son las tendencias que marca pues tanto el mercado como las nuevas ideas, como las nuevas tendencias. Uno es nada más tener control del dispositivo, el otro es generar dinero, y el otro también es generar dinero pues, a través de un secuestro, ¿no? Son tres tipos de malware diferentes que vamos a estar analizando un poquito más adelante, ¿no? Sí. Como parte de este webinar, pues vamos a ver los indicadores, es decir, cómo nos podemos dar cuenta que estamos ya sea comprometidos o más que comprometidos, cómo podemos detectar nosotros que algo anda mal con nuestro equipo.
Cuando estamos en una organización es muy común que no notemos más que la máquina está lenta, y eso es una queja general, creo, ¿no? La mayoría de las máquinas que dan en las empresas no son muy poderosas, no tienen que serlo. Sin embargo, hay otro tipo de indicadores que nos pueden decir, oye, sabes que algo no está bien, o sea, está más lenta de lo normal, está más, hago esto y no lo hace, o no lo guarda, o estoy perdiendo información, son indicadores, ¿no? Los tipos de malware que existen hoy en día son algunos que vamos a estar discutiendo. No todos impactan de la misma manera, no todos buscan tener un beneficio monetario, un beneficio de imagen, ya dependerá. Las motivaciones de por qué se genera un malware hoy en día, o por qué los programamos, por qué existen, pues pueden ser muchas. Generalmente es dinero, ¿no? Pero no todos lo ven así. Las acciones, primero, es decir, qué sí debemos de hacer, y sobre todo, que desde mi punto de vista es lo más importante, qué es lo que no debemos de hacer. Si nosotros tomamos una línea de tiempo que desde que notamos el compromiso y empezamos a hacer, digamos, acciones correctas, tenemos que hacer un gran número de acciones correctas para poder tener una contención efectiva. Sin embargo, si tenemos esa misma línea de tiempo desde que se detecta el malware y lo primero que hacemos está mal, todo lo demás ya no existe. Ajá, entonces es importante saber la criticidad de los pasos que vamos a ir dando, para la contención, para el esclarecer, para buscar a un culpable, para quizá implementar controles, dependerá de eso lo que vamos a determinar, ¿no? Cómo se debe responder y cómo lo vamos a prevenir, ¿no? Esas ya son otros de los temas que vamos a estar revisando, ¿no? Primero que nada, los indicadores, ¿no? Existen muchos, pero nos podemos guiar por esos tres tipos de indicadores principales. Hoy en día existen muchas herramientas que se basan no solo en las firmas de virus, en las firmas de código malicioso, en las firmas de, eh, de que existe posibilidad, no sé, de ejecutar una macro que puede ser un código malicioso, pero no necesariamente es un código malicioso, sino es parte del Office, de Windows y demás. Ojo aquí, un paréntesis, malware existe para todas las plataformas. Windows es la peor de todas, o bueno, la más afectada, eso se sabe, pero existe para todas. Mac, Linux, Android, iOS, iPad, lo que sea, incluso Internet of Things. Por eso hablamos de cientos de miles, o no sé si billones o trillones de dispositivos conectados a Internet que pueden estar siendo vulnerados de una u otra forma a través del uso de malwares. Y no solo para malware normalito, sino ahorita vamos a ver cómo va. Volviendo al tema del comportamiento, muchas de estas herramientas se basan solamente en firmas. Hoy en día hay nuevas, pero ¿cómo nosotros como humanos podemos verlo? Bueno, exceso de tráfico no lo vamos a ver a simple vista, pero sí vamos a ver la lentitud del equipo. Ajá. Redirección de acciones, es decir, oye, abrí mi correo, pero de repente ya me está descargando un archivo, o mandó un correo o algo, ¿no? O sea, algo que no siempre pasa, o que no va a estar sucediendo como parte del uso natural del dispositivo. Eso puede ser un indicador de malware, ¿no? Mi consejo aquí para los que estamos en una organización que depende mucho de la seguridad, porque hay unas que tienen más exposición que otras, eso también se sabe, sería no entrar tampoco en la paranoia, pero sí tener ojo un poquito más crítico sobre estas acciones, ¿no? Uno de los clásicos, que es un indicador de un compromiso a través de malware, pues es el dispositivo congelado. Es decir, ya no hace nada, ¿no? Lo prendo y solito se congeló y demás. Independientemente de los controles, del monitoreo que tengamos alrededor de nuestros dispositivos como parte del mundo de usuarios de una organización, los usuarios también tenemos que tener ese entrenamiento, pero no es un entrenamiento formal, sino es una sensibilización, es una capacitación, al menos hacer una introducción de que este tipo de cosas existen, ¿no? Es muy difícil, pero es una de las principales formas de prevenir, ¿no? Ahora, los mensajes que tenemos en pantalla, esos también son indicadores de malware. El más clásico es como el que tenemos en la primera imagen, ¿no? Donde se ponía un fondo de pantalla con el mensaje claro: tu equipo está comprometido, tienes tanto tiempo para pagar, bueno, una dirección de Bitcoin y lo que tengas que pagar, ¿no? Ese es un indicador muy, muy, digamos, notable. Sin embargo, luego hay mensajitos alrededor de la pantalla que los usuarios, pues tú nada más dale next, ¿no?
y tendemos a ignorarlos. Ajá, es decir, siempre que prendo la máquina me pasa, tú nada más dale clic y ya te puedes poner a trabajar. Mm, hay que tener ojo. Ajá, o sea, sí es complicado, es difícil de dar esa sensibilización, pero bueno, es importante tenerla, ¿no? Para que no solo demos clic y entendamos el proceso computacional de la manera más sencilla posible, pero sabiendo que si a un usuario de nuestro universo le parece un error todos los días, que prende su máquina y que dice dale clic y ya puedes trabajar, quizá no es un malware, pero algo está pasando, algo no está bien. Algo tiene que someterse a un mantenimiento o reinstalación o cambio de equipo, dependerá, ¿no? Eso ya es otra cosa. Eh, correos enviados o borrados. Es un caso que tuve justo el lunes de una empresa por ahí que tienen muchos correos enviados de los directivos, pero pues nadie resulta que los mandó, porque el equipo estaba apagado, otros estaban no sé dónde, dependerá, o sea, muchas cosas, ¿no? Que están pasando sin la autorización de estos actores, es una forma también de verlo, ¿no? O sea, o que te lleguen a ti mensajes también, ¿no? Lo que les comentaba del cambio de fondo de pantalla, o de pura casualidad un mensajito en un archivo de texto en el escritorio, ¿no? También es otras formas en las que podemos ver. ¿Qué puede venir ese archivo de texto? Generalmente viene la negociación, viene cómo debes tú de ir avanzando en el proceso para comprar bitcoins, o qué es lo que te está pasando, ¿no? Y por qué fuiste víctima de esa, no sé, de ese malware o de ese ataque como tal. Ajá. Pasando a los impactos principales, como les comentaba, un malware generalmente tiene la capacidad para tomar control de un dispositivo. O sea, tomar control me refiero a todo, o sea, pantallas, dispositivos, archivos, llaves, navegadores, muchos de estos programas que nosotros utilizamos todos los días. Una vez que estamos comprometidos, es posible tener control de todo eso. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, podemos suplantar información, podemos incluso cambiar las claves o los tokens bancarios, interceptarlos para nosotros hacer un movimiento de otro lado. Es muy difícil, pero sí es viable, es posible al menos tener los tokens y demás. Tener control sobre los dispositivos para ataques posteriores, es decir, como parte de una botnet. Ya dependerá cuál es el objetivo de esa botnet o cómo es que vamos nosotros a participar dentro de esta campaña. Retomando otra vez el tema de los ciberataques que hubo al departamento de policía, muchos eran botnets, ¿no? Era un tráfico monstruoso contra sitios que era imposible que se defendieran por sí mismos, ¿no? Y otro, el más común, pues es la minería de criptomonedas, es decir, un compromiso de usar los recursos como tal, recursos computacionales, con el objetivo, bueno, de tener una moneda o una fracción de moneda. Solo más o menos para dar una idea de cuánto cuesta una criptomoneda, la Bitcoin, que es de las primeras, está como en 250 mil pesos ahorita mexicanos, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero incluso puedes hasta borrarlo a través de los fondos bancarios, puedes borrar los tokens de los exchanges y ya con eso tienes acceso a muchas de esos recursos de criptomonedas ya minados, ¿no? Que ya existen. En fin, el mensaje es claro. Una vez que estamos comprometidos, podemos llegar a un gran control del equipo y el usuario rara vez, a menos que el atacante quiera, se puede dar cuenta, ¿no? Deshabilitar herramientas de antivirus, el anti-malware, el anti no sé qué, todo eso también se puede deshabilitar una vez que tienes control de ese dispositivo, ¿no? Un concepto clave es que la mayoría, si no es que el 100%, yo diría que el 90% de los ataques de malware que existen hoy en día siempre están orquestados a través de un servidor maestro, es decir, un control server, donde tú tienes toda tu campaña de spread de malware. Ajá, donde ya sabes que le vas a pegar, no sé, a tal empresa y tal empresa tiene 2000 equipos, pero obviamente un atacante no se va a conectar a los 2000 equipos, de los 2000 equipos uno por uno. Ajá. Entonces, uno de los principales, ¿por qué es un concepto clave? Porque tenemos que tener dentro de nuestra parte como administración de dispositivos de seguridad y como CISOs, y depende de la posición de seguridad que tengamos, tener control sobre qué tráfico está llegando
que no conozcamos. Y también, obviamente, en un punto intermedio, qué está llegando y qué es lo que nosotros estamos mandando. Ajá. Uno de los principales pasos para responder a un malware es bloquear el tráfico hacia este control server, desde y hacia este control server, ¿no? Es decir, vemos la entrada a los dispositivos que quizás ya están bajo un compromiso, que ya tienen la pantalla de que quieren criptomonedas, pero también qué otro tipo de acciones estamos ejecutando o qué información estamos mandando hacia este control server. Hay un ejemplo muy claro que hizo Cisco hace unos años donde el malware como tal o la infección era un distractor para poder extraer información de la organización. Mientras el equipo de seguridad se está volcando en contener cada uno de los clientes comprometidos, por otro lado se estaba exfiltrando información, ¿no? Entonces pueden también ser distractores, pero uno de los principales pasos y quizá de los más críticos es determinar qué tipo de tráfico está llegando y hacia dónde estamos mandando información. Ajá. ¿Por qué no es? Porque eso digamos que es importante, ¿no? Que entre, que sale. Pero, ojo, aunque nosotros bloqueemos el tráfico hacia esos dispositivos, quizás los comandos ya están en nuestros clientes o en nuestras víctimas. Eh, entonces, antes de nosotros cortar el tráfico que llega hacia nuestros bots, quizá ya les dijo que si pierden conexión, se descifren, por decir algo. Entonces, eh, habrá que hacer un conjunto de pasos que vamos a revisar con el objetivo de tener la mayor resiliencia ante un ataque de este tipo. El control server es uno de los factores de muchos otros. Pero lo preocupante de esto, y es un mensaje que espero que pueda llegar con la crisis que lo quiero compartir, es hacer un malware es sencillo. Comprarlo es todavía más sencillo. Hay muchos que son gratuitos y hay mucha gente allá afuera que anda en este tema del yo soy hacker y quiero ser hacker, y más ahorita que está lo de Anonymous y los hackers, a todo eso. Entonces es muy fácil que a veces sin querer tengamos un impacto muy grande al comprar un código, al bajarlo, al descargarlo. Entonces, eso lo hace todavía más volátil, ¿no? O sea, más crítico, de un impacto mayor. Incluso en casa, cuando hacemos laboratorios, bueno, no en casa, sino en laboratorios que estamos trabajando con disecciones y demás, pues se nos queman las máquinas. Bueno, se nos infectan, no es que se nos quemen. Pero es algo que pasa, ¿no? O sea, tienes que aprender a controlar todos los vectores que sea posible instalar algo, o sea, porque uno dice, bueno, es que Windows es vulnerable, sí, pero resulta que ya también hay malwares para kernel, hay malwares de disco duro, hay malwares de tarjetas de red, hay malwares de todo tipo. Entonces, por eso es un conjunto de pasos, ¿no? Y es muy sencillo obtener estos códigos en Internet. Con el server, bloquear ese tráfico es un punto clave, pero no es el único, ¿no? Hay otros que pueden llegar a ser de mayor relevancia. Recordemos que si no hacemos como tal una buena respuesta desde un principio, el compromiso de los equipos puede ser catastrófico, ¿no? Y perder información para siempre. Ahí, perdón, ahí está. Tipos de malware: adware, spyware, ransomware, riskware y scareware. Y ustedes dirán, pues yo solo había escuchado el ransomware o solo había escuchado el adware, ¿no? En fin, cada uno de estos tiene su impacto, su forma de trabajo, su criticidad o lo que quieran hacer, ¿no? El adware lo podemos determinar a través de este conjunto de comerciales que salen y salen y salen y salen y salen dentro de una máquina o dentro de nuestra página de internet, perdón, de nuestro navegador de internet. Y era muy común, ¿no? Que yo recuerdo en tiempos de la universidad, un colega de Minnesota tenía su navegador muy pequeñito, porque todo lo demás era un conjunto de barras de búsqueda, que decías, bueno, pero es que cómo ves internet si tienes todo esto instalado, ¿no? En fin, eso era obviamente una seña de una infección, no como tal un ransomware que buscara secuestro de información o algo así, pero pues tenías al menos algo que estaba infectando tu máquina, ¿no? Spyware, perdón, el spyware, perdón, como tal, sirve o se utiliza para poder espiar qué es lo que está haciendo el usuario a través de la cámara web, el audio incluso. Pero es gracioso porque
ustedes dirán, bueno, si le pongo la camarita, si tapo la cámara, pues ya. No, no es suficiente. Quizá ya no sea solo tu máquina, quizá ya no sea solo tu celular. Se puso muy de moda los asistentes como Google, Alexa, y creo que hay otros más. Esos ya también tienen malwares. Entonces, y sobre todo spyware, que lo que hacen es, obviamente, están escuchando todas tus conversaciones bueno, los mandarán a un sistema de procesamiento o algo así. Dependerá de lo que hagan, pero el chiste es que todo el tiempo te están escuchando. Perdón, tenemos una pregunta, una pausa. Dice, normalmente pasa el malware, ingresan a las organizaciones y nadie se da cuenta. ¿Qué recomiendas tú que sea la mejor forma de prevenir en algún caso de intrusión? En efecto, nadie se da cuenta, pero yo creo que ahorita vamos a pasar a eso, mi estimado Yael. Uno de los principales mecanismos de contención es, obviamente, cuando los usuarios tengan conocimiento de esto. Es el que menos control tenemos, el que menos ejecutamos, porque creemos que tenemos un firewall, que tenemos EDRs, que tenemos malware hunters, que tenemos mil y una herramientas y juguetes de muchos, muchos, muchos miles de dólares, pero resulta ser que, pues, no sé, la asistente del director le gusta ver cosas en su máquina y pues ya descargó ahí un bicho, ¿no? Puede ser. Pero vamos a determinar ese conjunto de mejores prácticas en un ratito. Espérame tantito. Ok. Entonces, eso es el tema de spyware, ¿no? Ransomware, como tal, es el congelar los archivos y pedir un rescate. Formas de prevenir hay muchas. Es decir, hay gente que me dice, de hecho, la gente de Checkpoint dice que ellos tenían la solución del ransomware y su mejor solución era, obviamente, una máscara que hacía un backup, un screenshot de todas las, de todos los dispositivos, los centralizaba en un servidor, algo así, algo muy, muy bonito, como las cosas que hace Checkpoint, muy visual, pero eso no es un mecanismo de prevención. Eso es ya un paso contiguo, ¿no? Es decir, regresar a tus operaciones, pero no podemos evitarlo si no tenemos controles de tráfico, firewalls, point protection, sensibilización de los usuarios, filtro de contenido, muchas cosas, ¿no? Entonces, esa broma que hizo Checkpoint pues, fue muy criticada en el medio, ¿no? Pero bueno, en sí el objetivo del ransomware es ese, ¿no? Secuestrar tu información, cifrarla, para que tú pagues un rescate. Ajá. WannaCry en 2007 de eso se basaba. Y hoy hay muchísimos, muchísimos, casi que cada semana sale o escucho o me toca o me llaman de un caso nuevo, ¿no? Obviamente hay gente que dice, no, pues es que no voy a pagar por recuperar mi información. Bueno, pues o le pagas a ellos o nos pagas a nosotros, ¿no? Ya dependerá, pero sí hay un proceso de que si ya te pasó, hay que hacer un conjunto de pasos también para poder recuperar esa información, si es que te interesa. Si no, bueno, pues no hay más que reiniciar la máquina y que ya no pasa nada. Que incluso hay formas de malware de ransomware, mejor dicho, que se instalan en el kernel. Entonces, aunque instales tu sistema operativo, que es una de las capas de aplicación, pues no vas a poder tener acceso a esa máquina. ¿No? Dependerá de qué tan infectado estés. El riskware, como tal, es un término que, bueno, mucha gente no ubicamos de primera mano. Pero lo vemos en la plataforma más común, es Android, porque es cuando tú bajas una aplicación y te hacen comprar los complementos, ¿no? Eh, hay una línea muy delgada entre el ransomware legal o legal, que no es un cibercrimen, no es un código malicioso, y el que no es legal. El ransomware es tan simple como que quieres un feature nuevo no sé, en el Sky Alert, por ejemplo, el Premium, y le das clic y ya te vendieron no sé, feed de no sé qué, no. Y entonces resulta que estás comprando N número de cantidad de líneas de código extra, pero pues tú ya no te diste cuenta, ¿no? Y Android es una de las plataformas en las que más se presenta esto. ¿Por qué? Porque sus controles de desarrollo son un poquito más laxos, ¿no? Y el scareware como tal, también lo vemos en dispositivos Android, muy común que, oye, tu dispositivo está infectado, baja esta cosa para que ya no esté infectado, ¿no? O alguna cosa así. Ya no es tan común, y sobre todo ahorita que todo ya está más enfocado a servicios web o microservicios. Pero cuando bajamos la aplicación, las instalamos y demás, esto era pues, de todos los días, ¿no? El scareware, oye, es que me pareció que estoy comprometido y que tengo que pagar no sé cuánto o bajar tal cosa para poder quitar
el bicho, ¿no? Y bueno, o sea, ahí hay gente obviamente que caía, otros caímos y aprendimos y después ya no caímos, pero ya no se presenta tanto, ¿no? Es decir, este scareware en específico ya es un poquito obsoleto, pero si lo sumamos al riskware y que puede resultar en un ransomware o en alguno de estos otros tres, pues bueno, puede que sea ya una evolución del mismo concepto, ¿no? Acciones como tal. El do y el don't. Es decir, ¿qué no hay que hacer para empezar? Bueno, ¿por qué es importante saber qué no? Lo que les comentaba. Si hacemos uno mal, ya todos los demás están mal, ya no existe lo demás, ¿no? Pero aquí lo que tenemos nosotros que evitar como tal es, para empezar, entrar en pánico. Es decir, me ha tocado ver, ya saben, de estas escenas, sobre todo colegas que es que estamos bajo ataque, ¿no? Y corren a las consolas del Forti y ven qué pasa. Pues, tranquilo, o sea, quizás sea una correcta forma una forma correcta de reaccionar, pero no exageremos, ¿no? O sea, quizás están escuchando las credenciales del Forti, quizás están viendo tus acciones también para ver si te estás logueando a algún servidor y obtener esas llaves de base de datos. Quizá precisamente lo que quieren es de que levantes todos los escudos o actives todos los shields y demás para tú mismo estar encerrado y no tener control sobre los dispositivos que están afuera de tu DMZ. Dependerá. Por eso el pánico es peligroso cuando estamos en una situación de ataque, ¿no? De cibercrimen o de ciberterrorismo o algo así, ¿no? Volvemos al caso de WannaCry, que sí fue muy gracioso, fue muy sonado. Eh, Muy sonado en el aspecto de que uno de los hackers más socialité del mundo, pues fue casi que al que le cayó el bicho, ¿no? Se llama Chema Alonso. Pueden buscarlo, tiene unos gorritos muy interesantes. Y al no poderlo contener, se empezó a salir a los clientes de Telefónica, de los clientes de Telefónica a todo lado, y nadie sabía qué hacer. Eh, Se enfrentó este caso específico a una vulnerabilidad que tenía más de 20 años, que nadie nunca parcha. Eso lo que quiere decir que tienes un mundo de gente que no parcha sus computadoras, entonces pues más fácil, ¿no? No solo las computadoras de escritorio, también servidores y demás. Y eso, créanme, como pentester es el pan nuestro de cada día. O sea, llevo 12 años con la misma recomendación, actualicen, y salen parches, ¿no? Ya hasta parezco evangelista, ¿no? Con mi tabla de recomendaciones de por favor, actualicen, por favor, eso. Porque entonces, cuando se materializa un malware de este tipo y encuentras un mundo de máquinas que no se actualizaron o que no tienen cuenta con los parches de seguridad correctos, pues entonces te pega y no sabes qué hacer y caes en pánico y empiezas a hacer todo un show, ¿no? Hay videos muy interesantes de cómo reacciona la gente ante un malware, pero no necesariamente, lo que quiero decir que el pánico no es necesariamente algo que nosotros debamos de sentir o debamos de permitirlo, ¿no? ¿Qué tampoco hay que hacer? Pagar la recompensa. Es decir, si ya nos dicen que quieren dinero, no hay que negociar, no hay que pagar recompensa. Punto. Si se pierde la información como tal, o si cumplen su amenaza, y demás, ya será tarea del equipo de seguridad, de los expertos de contenerlo de la mejor manera. Pero si tú pagas, nada te garantiza que te vayan a dar la llave de descifrado de algunos de tus archivos, ¿no? Yo no puedo decir que todos los cibercriminales tienen corazón, pero yo sí he escuchado casos donde pagan, y no estamos hablando de 3 pesos, ¿eh? Estamos hablando de 400, 500, 600, 1 millón, 2 millones de pesos. Historia real, o sea, historias reales como Pemex, bueno, tengo otros clientes que no puedo decir, pero muchos han pagado y así se han quedado. O sea, nada más dieron lana y sepa dónde fue a dar esa lana, porque no les dieron la llave. Ajá. Entonces, no hay que pagar, no hay que negociar, no hay que entrar en contacto ni en el juego de los mismos secuestradores. En este caso específico para ransomware, no hay que entrar en ese tema ya como si está, y no porque lo veamos en la tele, ¿no? Apagar un dispositivo tampoco es una de las mejores ideas, porque toda la información que nosotros necesitamos como expertos para poder llegar al punto de contención está en ese dispositivo. Si tú lo apagas por pánico, por iniciativa o por lo que sea, pues
pierdes ese detalle, ¿no? Esa información que quizá estaba incluso la llave por ahí guardada, que es cosa de reverse que se hace cuando haces una disección de malware, buscas hacer ingeniería en reversa hacia este fragmento de código o al ejecutable para poder obtener la llave, o cómo se genera la llave, generar una igual que descifre o algo así. Pero lo que no debe de hacer es apagar los dispositivos. Ajá, no hay que hacerlo, ¿no? Ahorita vamos a pasar a lo que sí hay que hacer. Esconder la evidencia, un clásico, ¿no? Oye, me enteré o dice aquí que tu equipo está bajo ataque. No, aquí no. No, nada, yo normal, yo trabajando normal. ¿Por qué eso es malo? Bueno, ¿y por qué no se debe hacer evidentemente? Porque si nosotros estamos desviando evidencia, no, nuestros usuarios están desviando evidencia que nos puede ayudar a poder tener una mayor efectividad, ser más efectivos a la hora de contenerlo, pues no vamos a saber ni por dónde, ni qué era, ni el mensajito, si ya lo tiene, si ya le dio clic derecho, borrar al archivo del escritorio. Por eso no es bueno esconder esa evidencia, ¿no? Y uno de mis favoritos es no hay que innovar. Ajá. No hay que irnos a internet y, oye, ¿cómo contener el malware durante el ataque? Ajá, si no estamos preparados para hacer esa contención, es mejor hablar a los expertos de seguridad, del área de seguridad, a capa 8 o a alguien que sí tenga ya esa experiencia para poder hacer esta contención de la mejor manera. Si nosotros empezamos, es que bájale el Stinger, bájale no sé qué, y es que córrele ese. Yo le hice así en la máquina de mi abuelita, es un clásico, ese me encanta porque siempre llega el de finanzas, el de otro departamento, incluso gente de tecnología. Es que yo lo hice en mi casa, me cayó ese mismo, yo bajé tal cosa y con eso se quitó. Error. Eso es en tu casa donde pues, lo más que se van a llevar van a ser tus fotos o alguno que otro programilla o algún documento en Word, pero estás hablando de una organización con información sensible, clave de acceso, en una red que converge para pagos, para facturación, que se está conectando incluso a la nube. Por eso no hay que innovar, ¿no? O sea, por eso lo mejor, o lo que sí hay que hacer, es lo que viene arriba. Primero hay que identificar dónde, cómo, dónde me refiero a través de qué es lo que está pasando, cómo yo me estoy dando cuenta. Eso es obviamente a través de controles. Esos controles pueden o no estar lo más habilitados posibles. Es decir, puede que tengas una consola de antivirus tipo Kaspersky. Sí, pero resulta ser que Kaspersky no tienes la versión que hace, no sé, malware hunting, ¿no? O behavior modeling. Entonces, te va a servir como detección para saber más o menos dónde está, pero nada más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Hay que llevar una identificación a la par con los usuarios, con la gente que estamos en contacto con estos dispositivos, ¿no? A eso se refiere la identificación y sobre todo el tipo de mensajes que dan. Es muy fácil que nosotros copiemos la dirección de correo o el mensaje y lo busquemos en internet para ver más o menos de qué va, pero no porque encontremos qué tipo de malware es, significa que debemos de hacer las acciones que a otra persona le funcionó. Volvemos al último punto, no hay que innovar, hay que contener. En la ubicación geográfica o segmento de red, eh, pasa mucho en segmentaciones, perdón, sí, bueno, en prácticas de segmentación plana, donde no existen reglas de control de acceso. Entonces, es quizá cuando tienes esa regla de control de acceso, pues aplicas otra regla y contienes, ¿no? Ahí el bicho de que se vaya para otros segmentos de red. Sin embargo, eh, como parte de las acciones que sí debemos de hacer, pues hay que ubicar bien qué es lo que está pasando, cuál es el dispositivo, cómo es que está funcionando, cómo se conecta a Internet. Y si de milagro la gente tiene un apego a un proceso, es mucho más fácil, ¿no? Saber a qué segmento le está pegando, ¿no? ¿Cuáles son los impactos? Porque eso nos va a funcionar para el punto de restauración. Hay que tener bien ubicado eso. Y pasa mucho de, no, es que es la computadora de la secretaria. Bueno, no importa tanto quizá, pero sí, o no importa tanto si es una computadora de un usuario, el que sea secretario o eso, a un servidor ya de aplicaciones, a un servidor de base de datos, ahí sí ya creo que la cosa cambia, ¿no? Entonces, dispositivos fuera de línea, esa es otra, ya apegado a lo que hablábamos del Command and Control Center. No hay que apagarlo, entonces como no podemos apagarlo, como no lo vamos a reiniciar y como no le vamos a instalar nada, solamente tenemos que sacarle el plug de red en caso de que esté cableada o ponerlo en modo avión. Si es un dispositivo móvil, si es una laptop que tenga la tarjeta de red Wi-Fi conectada a internet, hay que apagarla, ¿no? Nada más.
es una actividad clave dentro de la investigación y de la contención de un malware, el que sea, porque si nosotros ya no tenemos los controles perimetrales para que se conecte o no se conecte al command and control, si no contamos con eso, bueno, pues, y como no vamos a correr a la consola del Forti y a ejecutar una regla ahí en ese momento o algo así, pues lo ideal es sacarlo de línea, ¿no? Entonces tenemos un pequeño paciente, ¿no? En vez de 10 o 100. Si se trata de un segmento y es posible sacar a todo el segmento de red, es mejor que sea uno por uno, es decir, apagando las tarjetas de red de cada uno de los dispositivos, o implementando un aislamiento completo a nivel lógico, sí es posible, pero ojo con los cambios. No una cosa es sacarlos de línea y otra cosa es que sea un cambio ya para siempre, ¿no? Ya dependerá de la pericia del administrador de redes, del CISO, de quien esté, cómo lo va a manejar, pero lo ideal es cerrar esa conexión cableada o Wi-Fi, ¿no? Una que es mi favorita es la notificación de IT. Rara vez ocurre, ¿no? O sea, bueno, ya si ya estamos en este punto, mejor dicho, pues sí hay que notificar, pero aquí nosotros le podemos decir a nuestros usuarios, si te pasa esto, si ves esto, tú nada más apaga tu red o desconecta el cable y notificas a TI. Rara vez llegan esos mensajes, ¿no? Cuando trabajamos con mesas de ayuda y demás, siempre es como, oye, pues es que a fulanito le pasó, ¿no? Ah, ¿pero qué le pasó? Cuando te dijo, no, pues que está así desde la semana pasada. No, es que la prende y la apago y ya con eso se quita. Uy, o sea, hay que tener controles de monitoreo, hay que ver qué es lo que está pasando y sobre todo creerles a los de mesa de ayuda, porque ellos están en contacto con los usuarios. No siempre las alertas que nosotros tengamos configuradas en nuestros controles, como firewall, como IDS, como IP, todo el conjunto de intrusion que viene y demás, aunque tengamos configuradas alertas, si esos controles no la ven, queda ahora sí que el ojo humano, ¿no? A ver qué es lo que está pasando con esta máquina y qué es lo que sigue, ¿no? Y hay que notificar a TI y también a seguridad. Hacer un postmortem, eh, a veces tiene o sea, sí tiene caso hacerlo, sobre todo cuando estamos hablando de que hay información borrada que se quiere recuperar y demás, o información cifrada que se puede, o sea, que se debe de intentar descifrar porque nadie más la tenía, bueno, se hace un postmortem que si nosotros le damos doble clic puede ser un análisis forense, puede ser la instalación de un backup, la instalación como tal, porque el punto de restauración es cuando ya tienes la información otra vez en vivo, perdón. Ya como tal, ya está, ya te pegó, ya no pudiste hacer mucho, lo sacaste de la red y lo mejor que te puede hacer es recuperar la mayor cantidad de información. El postmortem, lo que les comento, puede ser un análisis forense, puede ser pues, ver qué sí funciona, qué no funciona de ese dispositivo, para entonces tomar una decisión sobre, bueno, lo borramos todo o lo cambiamos, o tenemos otro backup, o lo que sea, o un snapshot de estos de VMware, o de la que sea, y poner entonces otra vez nuestro equipo en línea. Ese es el objetivo al final del día, ¿no? Y ver que obviamente no nos vuelve a pasar. Eso es importante, ¿no? ¿Cómo lo podemos prevenir? Por aquí creo que era la pregunta que tenía Yael. Prácticas hay muchas, herramientas el doble, hacer conciencia casi nadie lo hace y rara vez hay procesos definidos en TI. Es decir, si lo volteamos al mercado mexicano, estamos en un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque rara vez tenemos nuestras redes bien segmentadas, pero entonces hay que implementar controles de monitoreo. Monitoreo de redes como tal, de ver si de repente sube nuestro throughput hacia afuera o si alguno de nuestros servidores está recibiendo mayor tráfico que otro, dependerá ya del control que nosotros estemos implementando. Un administrador de red con muy buen entrenamiento y experiencia es muy fácil que note uno de estos cambios, ¿no? de red sin tener los monitores como tal, pero pues más vale tenerlos. El no tenerlos implica pues que hay que estar confiando en un proceso de ojo, de experiencia y demás, ¿no? Y no siempre es el mejor. El monitoreo también de cuentas, de sistemas en línea o de qué es lo que está haciendo un sistema como tal. ¿Qué pasa si de repente nuestras llaves de Active Directory crecen, se duplican? Hay 3 más que nadie ubica. Si de repente en nuestras cuentas de correo ya hay más.
Ese monitoreo de esos sistemas es crucial para poder prevenir la infección o como tal el spread de un malware, ¿no? O ransomware, que sea. Los tipos de procesamiento son importantes. Oye, es que la plataforma se cayó. ¿Cuántas veces se ha caído este mes? No, pues la primera en años. Bueno, quizá no pasa nada. Oye, ya se volvió a caer 3, 4, 5, 6, 7. Resulta ser que el CPU está full, algo está haciendo, alguna consulta está ejecutando, alguien le está mandando, no, pues que no, ok. Entonces, ese tipo de monitoreo sobre los tiempos de procesamiento, sobre todo en base de datos que consumen mucho CPU, pues es importante también monitorearlos. Ajá, alerta del perímetro, sí, solo sí tenemos los controles del perímetro. Si estamos en nuestra casa, pues bueno, ahí vamos a tener que depender de otro tipo de monitoreo, ¿no? Y lo que les comentaba, la mesa de ayuda, que es quienes están al frente bueno, con contacto con nuestros usuarios, ¿no? Y esos usuarios deberán tener el conocimiento o las herramientas suficientes como para poder reportar un incidente, ¿no? Hacer conciencia, claro, eso es como lo podemos prevenir, ¿no? Campañas de phishing es creo que la única forma en la que podemos llegar a probar, pero porque tú además no las medimos, no hacemos una sesión de entrenamiento, les platicamos de esto, invitarlos a estos webinars que son muy informativos, puede ser una forma de avanzar, pero si no lo ponemos a prueba, no vamos a poder determinar si sí está funcionando o no nuestra campaña. Eh, y hay quienes creen o creemos eh, que con un usuario que siga respondiendo a una campaña de phishing y que nos permite infectar su máquina, ya toda la campaña está mal. No, al contrario, solo hay que ver por qué pasó. Ajá, o sea, no hay que ser tan drásticos. Hay que ser drásticos en el punto de que sí, con una máquina que sea comprometida o con un usuario que nos dé su información, es decir, hay que seguir trabajando, ¿no? O sea, hay que hacer más conciencia, hay que hacer más campañas. Obviamente debemos de contar con un área de seguridad informática bien entrenada. Y es otro de los hitos de tecnología. Title de seguridad, no, pues es que nada más hay uno, ¿no? Y el otro, pobre, por ahí colgado. Y no quiero hablar por mis amigos CISOs, pero cuando me ha tocado ser CISO as a Service, pues por eso existe el servicio, ¿no? CISO as a Service, es decir, no hay lana para traerme una posición de CISO, porque son ya otro tipo de alcance, pero pues invito a alguien, ¿no? Más o menos así va. Es decir, tenemos que confiar en un área de seguridad informática. Y si no la tenemos como parte siendo un director de TI, yo optaría por tercerizar esa área. Es decir, invitar a unos expertos a poder colaborar y que sean mi brazo de seguridad. Pero si queremos prevenir un malware o un ataque de este tipo, o cualquier incidente de seguridad con 3 personas en una población de 2.000, 3.000 usuarios, va a ser bien complicado que se logre, ¿no? Sin los controles, obviamente, correctos. ¿Y de qué te sirve tener los controles? O sea, tener un firewall si no hay quien lo administre, ¿no? Tener un IDS si no hay quien le mueva. Y que mejor ni le muevas porque se cae y ya variamos, o sea, cosas así. Entonces hay que tener conciencia también sobre eso, ¿no? El área de seguridad, los usuarios, las campañas de conciencia, de hacer conciencia y obviamente probar todas las iniciativas que vayamos teniendo de este tipo, ¿no? Herramientas, bueno, hay muchísimas, eh, cada vez hay más. Pero creo que aquí mi mensaje de cómo podemos prevenir un ransomware, o perdón, un ataque de malware, o creo que me equivoqué, era anti-malware, pero no anti-ransomware, en fin. Adquirirlas es muy caro. Administrarlas es más caro todavía. El soporte que te dan, pues es un soporte medio extraño, porque es sí de lunes a no sé cuándo, pero ¿qué tal si te pasa, si tienes un incidente los domingos, o algo así? O sea, dependerá. Pero lo importante es tenerlo. A veces es como un seguro. Más vale tenerlo, no usarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, sí hay que tener nuestras herramientas y nuestros controles al día. Hay cambios ya sobre la misma evolución de la tecnología. Es decir, anteriormente, lo que les comentaba de Kaspersky y de muchas otras, solamente se basaban en firmas. Hoy están teniendo un behavior control, una asignación de mezcla de un cruce de firmas con controles, o mejores prácticas, o palabras clave, o incluso archivos que tú puedes configurar como sensibles, que cualquiera que accese a esos archivos como parte de un DLP te detecte luego, o sea, ya dependerá del nivel de protección que queremos implementar en nuestros endpoints. Y todo se conjunta. Hay
herramientas que solamente hacen, por ejemplo, FireEye, que es otra herramienta de malware, ahí está escuchando todo el tiempo la red, ¿no? Y creo que hay otras, Darktrace y algunas otras, se está todo el tiempo escuchando la red. Y ahí más o menos, según sus firmas y según su nivel de desarrollo de artefactos de detección, es su efectividad. Pero, ojo, también se le pasan cosas, ¿eh? A todas. A todas las herramientas es fácil de evadirlas cuando tienes un malware que no conocen, cuando tú lo desarrollaste, cuando tú estás utilizando un lenguaje que quizás no conocen. Y bueno, por eso no es solo que confiamos en una, ¿no? Tenemos muchas, sobre todo a nivel de perímetro podemos tener más, pero no todas se van a tener que complementar. Ajá. Una no te va a hacer la solución de todo, eso es un hecho. Ajá. Y otro, bueno, herramientas ya también de respaldo, donde pues ya nos pegó, ya nos cifraron, ya esto, mira, bórralo y aquí tenemos snapshots, tenemos snapshots, tenemos backups y tenemos, y bueno, hay que filtrar o blindar esta configuración nada más para que no nos vuelva a pasar. Prevenir siempre va a ser la mejor forma de reaccionar a un malware, el que sea. Ajá, ya, porque ya cuando tenemos un pantallazo rojo, ya cuando tenemos un CPU que está exfiltrando información y demás, bueno, ya ahí ya el compromiso puede ser mayor. Y nunca se determina bien a qué nivel de compromiso estamos, bueno, a qué nivel estamos, mejor dicho, a qué nivel estamos nosotros ya comprometidos. Es difícil, ¿no? A veces solo decimos, no, es que es esta máquina nada más, pero ya brinco por allá, ya brinco por acá. Sobre todo cuando los malwares y ransomwares y demás están pues vueltos locos viendo a dónde se van a conectar, ¿no? O sea, rara vez tenemos un log de quién escribió en el file server la última vez, ¿no? Es posible consultarlo, pero rara vez lo hacemos. Y si tenemos un conjunto de cientos de miles de billones de consultas hacia ese file server, pues bueno, mira, ya lo dejamos pasar, ¿no? Porque también hacer uso de estas soluciones de log, como ArcSight y demás, pues también es muy complejo, ¿no? Es muy tedioso. Entonces, por eso es bueno tener respaldos anti-ransomware, anti-malware, threat hunters y endpoint protection basado en behavior, en el comportamiento, ¿no? Y por último, como demás también lo podemos prevenir, pues con procesos. Lo que les comentaba, mi favorito es el de actualización de software. Es decir, entre más recientes tengamos nuestros parches, nuestras campañas de actualizaciones y demás, va a ser más fácil que podamos tener un control sobre lo que está ocurriendo. Existen, obviamente, vulnerabilidades de tipo zero day, que nadie nos prepara para eso, pero no es, o sea, sí salen todos los días, pero no es que todos los días tengan una efectividad crítica. Entonces podemos nosotros, si tenemos nuestras firmas de actualización cada martes, que digo, cada primer martes de cada mes, como las libera Microsoft, incluso los parches de seguridad, sobre todo a usuarios, que son los que están en contacto con Internet sin control, casi, pues podríamos tener un poquito más de resiliencia al respecto, ¿no? Análisis y gestión de vulnerabilidades es lo mismo. WannaCry en 2017 se basó en una sola de SMB, pero existen muchas otras. Y aquí como un combo que de hecho me faltó ponerme, hay que incluir en nuestro proceso de DRP, de Disaster Recovery Plan, y obviamente que es parte del plan de continuidad. O sea, son dos cosas diferentes, el plan de continuidad y el DRP, pero al final es una tendencia de continuidad del negocio para poder nosotros determinar los pasos a seguir dentro de una crisis de este tipo, ¿no? Hay que ponerlo ahí, ¿no? Rara vez lo ponen, y hace no mucho tuvimos un caso de una empresa que decía, es que ¿para qué me pones pandemia? ¿No? Como parte de los escenarios de riesgo. A ver, me decías, ¿no? O sea, estamos viviendo una pandemia y no lo vimos venir. Entonces, quizá eso que no era tan predecible o tan fácil de saber qué iba a pasar, sí eso era importante ponerlo, imagínense esto que es una tendencia de todos los días, ¿no? Esa es la realidad que aquí hay que poner también. Basarnos en el proceso de DRP, sobre todo cuando ya tenemos una crisis materializada, ¿no? Para poder contener lo más posible, ¿no? La continuidad, bueno, dependerá de otros controles, como pues, sí, un sitio alterno, si no, si esto, pero el plan como tal, los pasos a seguir están basados, están detallados en el DRP, ¿ok? Pues de mi parte sería todo. Estoy terminando un poquito antes para ver si tienen dudas o preguntas, perdón, preguntas y pues nosotros poderlas responder. Así que no sé si tengan por ahí preguntas. Muchas gracias, Jorge. Si hay alguien Perfecto. tiene alguna pregunta, favor de ayudarnos a agregar aquí en el botón de preguntas y respuestas. Alguien ya nos
Nos agrega alguna. William nos pregunta, muchas gracias William, ¿cuál es la mejor forma de realizar el bloqueo de tráfico sin afectar a nuestra red? Mm, si el impacto se materializó en un equipo, digamos, en un workstation, lo mejor es quitarlo de esa red. Si no tenemos, si no fue ahí y es un servidor que está dando un servicio crítico y demás, filtrar, reglas de filtrado, pero ojo también con cómo las vamos a implementar, sería otra forma. Dependerá del punto de nuestra topología donde se materializó la infección. Ajá, si nosotros podemos levantar una barrera de emergencia o si estamos en un tiempo no crítico, que podemos estar abajo un par de horas o minutos, quizá con minutos, para poder analizar qué vamos a filtrar, lo mejor sería en el perímetro, ¿no? En los controles de perímetro, en el firewall, en el bloqueo de red que brinda el firewall como tal, en ACL, y si ya es interno, pues bueno, aislándolo de la red como tal. Gracias, Inge. Muy bien, Jorge. Hay otra pregunta en el Facebook Live. Nos preguntan, Pepe nos pregunta, ¿qué hay de reglas Yaras, reglas Sigma? ¿Nos puedes indicar cómo hacerlo y qué tan viables son y dónde aplicarlas? Y también nos pregunta del Magic Number si nos sirve para temas forense y cómo lo sacamos. Eh, Um, y en ese sentido, perdón, para dejarte la pregunta completa, porque es un paquete aquí, un bundle que nos hicieron. Pregunta cómo podemos poner reglas en monitoreo pues qué nos recomiendas, ¿no? Y hablar un poco sobre las herramientas. Ok. La primera parte de las reglas Yara como tal son, digamos, fragmentos de código que nosotros vamos a poder implementar dentro de nuestra disección, práctica de disección de malware. Lo podemos implementar en algunas de las herramientas que tenemos del perímetro como FireEye, como DragTrace, como incluso algunos de los blades de anti-ransomware que tiene Checkpoint. Tú le puedes dar tus propias reglas, pero ahí la cosa es como ya no existe algo definido, sino es un lenguaje, se podría decir o determinar que es un lenguaje que usas para poder dar de alta una regla, ¿no? Es decir, lo puedes hacer con extensiones de .exe o dependerá, pero como es una especie de lenguaje de desarrollo o plataforma de desarrollo, las reglas ya como tal tú las puedes llevar a un nivel muy granular de bloqueo o de detección. La cosa es que lo tricky aquí es dónde lo vas a implementar, en qué control, ajá, que sobre todo que interactúe con este tipo de lenguaje. Esa es una. ¿Cuál era la otra pregunta, mi estimado JP? Perdona. Preguntaba sobre el Magic Number, sobre todo para temas forenses y en todo caso, ¿cómo se puede obtener? Ok. Desde el punto de vista que yo veo del malware como tal, los Magic Numbers, como se conocen, lo que te permiten es ¿cómo decirlo? Es decir, tener un control sobre qué se consulta y qué funciona dentro de tus archivos. Es decir, oye, o como yo lo he visto implementado, también hay que hacer eso. Es decir, tengo este exe, que este exe como tal te permite, pesa tanto, te hace tanto y saca tanto output de red. Así es como yo interpreto los Magic Numbers. Como más los he escuchado también es en una entidad de gobierno aquí, en México, donde lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú tienes un desarrollo, una plataforma y demás, tú le pones esta configuración de tanto peso, tanto tráfico, tanto nivel de procesamiento, eso lo configuras. Y ya si ese proceso sale de esos parámetros como tal, pues detonas una alerta y demás, pero creo que el punto sería donde más lo podemos nosotros dar de alta, ¿no? Dónde lo vamos a determinar. Que cuando estamos hablando ya del lenguaje de desarrollo de malware, es fácil hacer el reverse si nosotros dominamos estos magic numbers a nivel granular de código ASCII, de código ensamblador y demás, de Little Indian incluso, pero no sé si por ahí vaya la pregunta. Y temas forenses, sí, definitivo te sirve como eso porque aunque no existe una lista completa de los magic numbers como se van a estar implementando durante una disección, es muy fácil determinar cuando un archivo de cierto tipo o cuando un paciente cero está ejecutando procesamientos que no son regulares. Entonces sí te sirve para poder determinar el nivel de impacto, mejor dicho, el nivel de impacto no, sino qué fue lo que le impactó. Esa sería mi respuesta, estimado JP. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Estamos ya sobre tiempo. Si alguien tuviera alguna otra pregunta, por favor, no dude en hacérnosla llegar a través de correo electrónico. El correo es contacto
capa8.com. Los invitamos a que nos puedan seguir también en la página de Facebook y en otras redes sociales. En Twitter también estamos, en LinkedIn. Y cualquier otra inquietud o duda, por supuesto, quedamos ahí abiertos al espacio para que puedan charlar con Jorge. Jorge, como cada semana, muchísimas gracias. Siempre es grato poder platicar contigo y aprender más. Muchas gracias, a la orden para todos y bueno, gracias por la oportunidad, JP. Muchas gracias, George. Pues muchas gracias. Que tengas, con esto damos por concluido el webinar de hoy. Nos esperamos el próximo miércoles y que les deseamos que tengan una excelente semana. Buen día, hasta luego.